Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es miércoles 13 de noviembre del año 2024 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula El testimonio de Tomás. Analicemos detenidamente la actitud de Tomás, a quien normalmente calificamos de incrédulo. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos 19 al 31. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, es decir, gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, felices los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, note bien, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aunque Tomás no estaba presente cuando Jesús se apareció a los demás discípulos, de todos modos no había objeción para no creer y aceptar que Jesús había resucitado, porque tenía evidencias de primera mano que eran muy convincentes y seguras. Pero aún así, Tomás no quiso creer y se encaprichó y puso sus propias condiciones para creer y aceptar que Jesús había resucitado. Sin embargo, no había necesidad de ello. Pero Jesús es muy bondadoso y le permite a Tomás ver lo que pedía. Pero eso no significaba que estuviera bien. No significaba tampoco que Jesús estaba de acuerdo con él. Y aunque Jesús le concedió lo que pedía, le reprendió su falta de credulidad, su falta de fe, para que Tomás estuviera consciente de que no podía haber excusas de no creer por no creer. Quedó claro que Jesús hará todo lo posible y todo lo que esté a su alcance para que podamos creer en él. Y finalmente, Tomás creyó y aceptó la resurrección de Jesús. Pero definitivamente el Evangelio de Juan se opone a la actitud de Tomás de dudar por dudar, no creer o no creer por no creer, y mucho menos para ver para creer. Sin embargo, el Señor está dispuesto a terminar con nuestra incredulidad en la medida en que nosotros se lo permitamos. Dios nunca nos exige que creamos sin ofrecernos suficientes evidencias en las cuales basar nuestra fe. Su existencia, su carácter, su veracidad de su palabra, todo se haya establecido por abundantes testimonios que apelan a nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha eliminado toda posibilidad de dudar. Nuestra fe tiene que reposar sobre evidencias, no sobre demostraciones. Y noten bien que la Escritura nos da abundantes evidencias para poder creer y no asumir la misma actitud que Tomás. Tenemos 2 libros maravillosos que nos dan abundantes evidencias para creer en el Señor, y son la palabra de Dios y la naturaleza. Pero también las experiencias personales de nuestros hermanos son poderosas para fomentar nuestra fe.
Cuando Cristo se encontró por primera vez con los discípulos en el aposento alto, Tomás no estaba con ellos, oyó el informe de los demás y recibió abundantes pruebas de que Jesús había resucitado, pero la lobreguez y la incredulidad llenaban su alma. El oír de los discípulos hablar de las maravillosas manifestaciones del Salvador resucitado no hizo sino sumirlo aún más a una profunda desesperación. Si Jesús hubiese resucitado realmente de los muertos, no podía haber entonces otra esperanza de un reino terrenal, y hería su vanidad al pensar que su maestro se revelase a todos los discípulos excepto a él. Noten bien, estaba dolido, encaprichado, estaba resuelto a no creer, y por una semana entera reflexionó en su condición, que le parecía tanto más oscura en contraste con la esperanza y la fe de sus hermanos. Nuestro Salvador no tiene palabras de encomio, note bien, para los que en estos últimos días son de corazón lento para creer, como tampoco elogió al dudoso Tomás, quien alardeaba de que no creería en las pruebas de los discípulos que los discípulos le referían. Estaba encaprichado, repito, y a las que ellos daban crédito de que Cristo se había ciertamente levantado de entre los muertos y se les había aparecido. Dijo Tomás: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Cristo le brindó a Tomás la evidencia que había dicho que necesitaba, pero le reprochó: no seas incrédulo, sino creyente, Tomás. Entonces, Tomás reconoció que había sido convencido. Jesús le dijo: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muchas aflicciones, muchos aficionados a la duda se disculpan diciendo que si tuviesen las pruebas que Tomás recibió de sus compañeros, creerían. No comprenden que no solamente tienen esa prueba, sino mucho más. Muchos que, como Tomás, esperan que sea suprimida toda causa de duda, no realizarán nunca su deseo. Quedan gradualmente confirmados en la incredulidad. Los que acostumbran a mirar el lado sombrío, a murmurar y a quejarse, no saben lo que hacen. Están sembrando semillas de la duda, y segarán una cosecha de dudas, por supuesto. En un tiempo en que la fe y la confianza son muy esenciales, muchos se hallarán así, incapaces de esperar y creer. El trato que concedió a Tomás, Jesús dio en el trato que concedió a Tomás, note bien, Jesús dio una lección para sus seguidores. Su ejemplo demuestra cómo debemos tratar a aquellos cuya fe es débil y que dan realce a sus dudas. Jesús no abrumó a Tomás con reproches, ni entró en controversia con él. Se reveló al que dudaba. Tomás había sido irrazonable al dictar las condiciones de su fe, pero Jesús, por su amor y consideración generosa, quebrantó todas las barreras. La incredulidad queda rara vez vencida por la controversia. Se pone más bien en guardia y halla nuevo apoyo y excusa en lugar de llevarlo a la credibilidad. Pero revelarse a Jesús en su amor y misericordia como el Salvador crucificado y de muchos labios antes indiferentes, se oirá el reconocimiento de Tomás: Señor mío y Dios mío. Queridos amigos y hermanos, no siempre es malo dudar, pero quedarse con la duda teniendo gran cúmulo de evidencias y pruebas, eso sí que es peligroso. Pidamos al Señor que cada día motive nuestra fe y podamos realmente ser creyentes. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.